Gloria a Dios, nos alegramos mucho con el testimonio que nuestra hermana nos compartió, esa obra linda que hizo el Señor con ella. Bueno, faltan 22 días, creo yo, más o menos. Vamos a tener un evento el 10 de noviembre. 10 de noviembre vamos a tener un evento acá que se llama, que nosotros le hemos llamado pesca. Y va a ser una pesca de hombres, hermanos. Una pesca de hombres. Y en esta pesca, hermanos, la idea es que nosotros podamos traer hombres al 10 de noviembre, jueves 10 de noviembre a las 7 de la noche. Se llama Un hombre aprobado por Dios, un hombre aprobado por Dios. Y entonces, hermanos, tenemos estas listas que le llamamos listas oro. Oro por dos razones, hermanos. Oro de orar. Entonces, cada lista tiene 10 renglones. Y aquí vamos a escribir, por lo menos yo tengo en mi lista 12 personas. 12 personas que estoy orando por ellos. Y la idea es traerlos el 10 de noviembre. Si pueden venir antes, por lo menos en el caso mío, 5 días antes del evento, 10 de noviembre, yo los voy a llamar y los voy a invitar. Estoy orando por ellos día a día. Seguro que ya Dios está haciendo la obra en el corazón de ellos. Ahora me decía mi hermana Marta, la hermana Marta que está ahí adelante, José, que está por primera vez hoy, me decía ella, es el primero de mi lista. El primero de mi lista. Ella tiene una lista igual con los nombres escritos de las personas que estamos orando para que nazcan de nuevo, hermanos. Entonces, si usted no la tiene, si usted no tiene esta lista y usted dice, yo quiero ser parte de esa pesca, yo quiero orar por unos hombres y yo quiero traerlos ese día. A principios del otro año, que ya está cerquita, vamos a hacer una pesca general, hombres, mujeres y todo. Pero ustedes las mujeres también, usted tiene a su esposo. Tal vez su esposo no conoce de Cristo todavía, o tiene un hijo, o a su papá, o a su hermano, o a su abuelito, o a su tío, no sé. Y usted dice, yo quiero que ellos también conozcan a Cristo, que ellos nazcan de nuevo. Entonces, levante su mano para que le entreguen una lista y usted los va a poner ahí. Levántela, hermano, y los sugieres, por favor, pasen, hermano, sugiere de una vez. Tenga la mano levantada para que los sugieres le puedan entregar a usted esa lista. ¿Y qué vamos a hacer? Orar y orar y orar, hermanos. Y el 10 de noviembre los vamos a motivar, los vamos a invitar para que estén acá con nosotros, si Dios así lo quiere, y de seguro que Dios lo quiere así. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para todos los que están tomando, hermanos, les gusta tomar nota y hacer su bosquejo, el tema que yo voy a compartir en esta mañana, yo le puse por nombre como Jesucristo, póngale así. Anoche lo anuncié como Cristo, pero lo anuncio hoy. El tema se llama como Jesús o como Jesucristo. Cuando hablamos como Jesucristo, lo que vamos a enseñar en esta mañana, todo va a ser alrededor de este tema, hermanos. Todo va a ser alrededor de de este tema. De cómo nosotros debemos ser, cómo es que usted debe ser, cómo es que yo debemos ser, cómo es que tenemos que ser como Jesucristo. ¿A quién nos tenemos que parecer? A Jesucristo. ¿Cómo tenemos que ser? Como Jesucristo. Amén. Y entonces toda la enseñanza, hermanos, va a girar alrededor de este tema. No voy a tratar de salirme por otro lado, sino que todo sea para que usted entienda que usted debe ser como Jesucristo. Vamos a comenzar entonces, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo capítulo 11. Déjenme decirles, hermanos, que todo esto tiene que ver con nuestra comunión íntima con Dios. Capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 25. Mateo 11, versículo 25. Si lo tienen, bueno, ahí está en la pantalla, ustedes lo van a ver ahí. Yo lo tengo, ya yo voy a comenzar a leer. Mateo 11, 25. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Interesante, ¿verdad, hermanos? Lo que lo motivaba, lo que lo tenía motivado al Señor Jesucristo a alabar. Alababa al Padre, hermanos, no porque había recibido X cosa, sino por esto, dice, porque tú escondiste estas cosas de los poderosos, dice, y de los sabios, y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Que Dios nos ayude a ser como niños. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quienes el Hijo lo quiera revelar. ¿Cuánto necesitamos que nuestro Señor nos revele al Padre? Versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién debemos aprender, hermanos? De Él, de Cristo. ¿A qué nos enseñará Él? ¿Qué será lo que tenemos que aprender de Él? Nosotros, hermanos, hemos aprendido durante nuestra vida de hombres, del papá, de la mamá. Hemos aprendido en la iglesia, hermanos, de profesores, de maestros, de apóstoles, de profetas. Pero no es de ellos que realmente nosotros debemos de aprender. Nosotros debemos aprender de Cristo. Él es el que nos debe enseñar. Por eso es que le pregunto, hermano, ¿de quién usted ha aprendido? ¿De quién hemos aprendido? ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Tal vez hemos aprendido doctrina. Tal vez hemos aprendido, hermanos, me perdonan la palabra, mañas, malas costumbres, y no hemos aprendido de nuestro Señor. Es que todo esto tiene que ver, hermanos, con el tema, como Jesús. Es como Él que usted y yo debemos de ser, como Jesús, como Jesucristo. Sigo leyendo para terminar el pasaje. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido esa opresión, esa angustia, esa frustración. Algunos no pudieron soportarla y se suicidaron. Algunos no la pudieron soportar y mataron a alguien. Algunos no pudieron soportar eso, hermanos, y se entregaron al vicio, al licor, a la droga, a la calle. Cuán importante y necesario, imprescindible es que nosotros aprendamos de Cristo. La semana pasada el tema se llamaba Aprended a Cristo. Aquí dice el Señor, aprendan de mí. ¿Qué será lo que Él enseña, hermanos? ¿Qué será lo que nos enseña el Señor? ¿Será que Él, hermanos, nos enseña a nosotros alguna teoría? ¿Será que Él nos enseña a nosotros, hermanos, alguna doctrina? ¿O qué será lo que nos enseña el Señor? Yo quiero invitarlo a usted hoy para que usted haga
para que usted se matricule a partir de hoy en la escuela de Cristo. ¿Cuántos quieren matricularse en la escuela de Cristo? Dígale: Señor, yo quiero ser tu alumno. Yo quiero ser tu alumno, yo quiero aprender de ti. La parte mía, hermano, es motivarle, mostrarle el camino, llevarlo hasta la puerta, que es Cristo, y de ahí en adelante usted debe seguir con Él, aprender de Él, oír de Él, entender de Él. Y lo que el Señor nos enseña a nosotros, hermanos, es hacer como Él. Eso es lo que Él nos enseña. Él no tiene otra enseñanza. Él no tiene otra cosa más que hacer con usted y conmigo. Porque lo que usted y yo necesitamos, hermanos, es ser como Cristo. Ser como Él. Y eso no lo aprendemos de nadie. Solo lo podemos aprender de Él. Y no por información, no por teoría, no por una enseñanza teórica, sino por una obra que Él debe llevar a cabo en nosotros. Por eso en la Biblia nos encontramos pasajes como, por ejemplo, el alfarero que estaba formando una vasija. Ese alfarero es Cristo, que está formando una vasija nueva, porque se le había roto una y entonces hizo una nueva, una vasija nueva. Por eso nos encontramos en la Biblia pasajes como ese. Por eso nos encontramos pasajes en la Biblia como que el Señor es un constructor. Yo edificaré mi iglesia, decía Él. Él es un constructor. Él está construyendo algo y lo construye en usted. Por eso nos encontramos pasajes de esa clase, hermanos. Yo edificaré mi iglesia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice la Escritura. A mí me molesta demasiado cuando escucho a un predicador. Yo soy uno de ellos, pero yo dejé de decir esto. Me molesta cuando un predicador, llámese como se llame, apóstol, evangelista, pastor, etcétera, que dice que están formando a Cristo en la gente. Ni siquiera se ha formado en ellos y dice que ellos están formando a Cristo. Por eso yo prefiero mejor, aunque yo sea un predicador, yo no vengo a formar a Cristo en usted porque yo no puedo formar a Cristo. Pero Cristo mismo sí tiene que ser formado en usted y Él mismo es el que lo tiene que hacer. Cristo es el modelo, Cristo es el estándar, Cristo es la medida perfecta, completa, exacta. Cristo es el agrado del Padre. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, decía el Padre. Entonces, ven, hermanos, si algo no es como Cristo, si alguien no es como Cristo, no, el Padre no tiene agrado de ese alguien. ¿Por qué el Padre se agradó de Cristo? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Porque ha de haber habido algo en Cristo que hizo que el Padre se agradara de Él. Y entonces yo quiero que Él me haga como Él, quiero aprenderlo de Él. Usted recibirá la información hoy, pero la ejecución de esta enseñanza solamente la puede llevar a cabo Cristo cuando usted se humilla a Él. Vamos a abrir otro pasaje más de la Escritura. Romanos capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tome nota de la palabra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos son débiles acá? Ojalá que todos fueran débiles. Ojalá que usted, hermano, pudiera reconocer, o por lo menos reconocer la necesidad que usted tiene de Dios. Vamos a ver otro pasaje más. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Versículo 1. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow, ¿cuántos quieren que el poder de Cristo repose sobre ti? Entonces usted tiene, hermano querido, que humillarse ante el Señor y reconocer que usted no puede absolutamente nada sin Él. Eso es lo que significa, hermanos, gloriarnos en nuestras debilidades. Gracias, Señor, que soy débil, pero en mi debilidad me vuelvo a ti. Y entonces en mi debilidad tu poder comienza a perfeccionarse en nosotros. Y es ahí donde usted comienza a parecerse al Señor. Él no trabaja con orgullosos. Él no trabaja con altivos. Él no puede hacer nada en la gente presumida, en la gente jactanciosa, vanagloriosa. Él no puede hacer nada en aquellos que, hermanos, que creen que ellos son los que tienen que ser perfectos por sí mismos. Por eso, bástate mi gracia, dice el Señor. ¿Qué es la gracia? No sé si todos saben qué es la gracia. La gracia es el mismo Señor Jesucristo que nos perfecciona. Por eso Él dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en los débiles. Bástate mi gracia, Señor, aquí estoy, transfórmame, cámbiame a tu imagen. Y entonces entra en operación la gracia. Es el mismo Señor para comenzar a cambiarnos, para hacernos como Jesucristo. Ok, un último pasaje, hermanos. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde tenemos que fortalecernos nosotros? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es que sucede eso, hermanos? Eso sucede cuando nosotros llegamos al punto de aceptar que no podemos nada, que no podemos ser como Él, que no podemos cambiar para ser como Él. Y entonces oramos. Yo voy a hablar de la oración hoy, hermanos. Yo hace días vengo, por lo menos a la célula que tengo, hablándoles que no empiecen el día sin apartarse, sin tener un tiempo a solas con el Señor. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Y se los digo a ustedes hoy. Yo no sé si usted todos los días saca de esas 24 horas del día un tiempo para estar a solas con el Señor, para fortalecerse en el Señor.
Para humillarse. No hay, hermano, manifestación más grande de humildad en un hombre, de humillación en un hombre, que cuando se arrodilla delante del Señor a decirle: Señor, estoy aquí porque no puedo nada sin ti. Estoy delante de ti, Señor, porque no puedo, Señor. Si tú no me ayudas, si tú no me fortaleces, puede ser que terminemos hasta tirándonos allá en un puente. Sí, hermanos. Sí. Como Cristo. Saben, hermanos, el prototipo de nosotros es Jesucristo. Él es nuestro modelo. Pero cuando hablo de Jesucristo, estoy hablando de ese que nació en Belén, que tenía un cuerpo físico, que tenía un cuerpo como el suyo y como el mío, de carne y de hueso, que tenía que dormir y que tenía que comer y que tenía sus necesidades fisiológicas como nosotros, que podía pecar pero que nunca pecó, que también, hermano, tenía sus debilidades, pero no debilidades como las nuestras, sino que él siempre se sintió en una tremenda necesidad de su Padre. Qué triste que no entendamos eso, porque de eso, hermanos, eso es lo que tenemos que aprender de Cristo. Aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde, y entonces ustedes hallarán descanso para vuestras almas. Encontrarán paz en su corazón, encontrarán dicha en su vida. ¿Cuántos quieren eso? Ok, entonces hay que aprender de Jesucristo. Él es el modelo, nuestro estándar. Estas palabras que él dijo ahí en Mateo, hermanos, de manso, quiero definírselas rápido. Aprendan de mí que soy manso. ¿Cómo era Jesús? Manso. ¿Saben qué es ser manso? Nosotros hemos hecho hasta chistes: hay que ser manso pero no menso. Y bueno, hermanos, todo lo interpretamos de una manera carnal. Pero ¿saben, hermanos, lo que significa manso? Manso simplemente lo que significa es obediencia con amor y con respeto. Eso es manso. Obediencia con amor y con respeto. Jesús de Nazaret era manso. Por eso él dice: aprendan de mí que soy manso. Y manso es que él era obediente al Padre, completamente 100% obediente al Padre, pero una obediencia que nacía por el amor que él tenía al Padre. Benditos las personas que aman, porque los que aman aprenden a obedecer por amor. Eso tenemos que aprenderlo del Señor. Nosotros los seres humanos no traíamos eso. Y eso tenemos que aprenderlo, pero no es una información. Porque yo le puedo decir a usted: hermano, aprenda a ser manso y humilde. Y usted dice: yo quiero ser manso y humilde, yo voy a ser manso y humilde, yo tengo que ser manso y humilde. Pero eso no es aprender de Cristo, sino es que usted reciba la misma naturaleza de Él. Y esa es la enseñanza que el Señor nos da a nosotros. Cuando yo digo: Señor, yo quiero aprender de ti, cuando yo me meto a la escuela de Cristo, entonces, hermano, Él comienza a matar al orgulloso, al altivo, al presumido, y comienza a hacernos a nosotros como Él, manso y humilde. Y la otra palabra, hermano, que aparece acá, que dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde. Esta palabra humilde quiere decir estar siempre necesitado del Padre. Es lo contrario a autosuficiente. Más bien, en vez de autosuficiencia, es dependencia. Humilde, repito, entonces, hermanos, es estar siempre necesitado del Padre.
Así como usted necesita del aire siempre, hermano, del oxígeno, así nosotros deberíamos ver a nuestro Padre, a nuestro Dios, estar necesitados de Él. Y entonces cuando un hombre necesita realmente del Padre, porque ha dejado de lado su autosuficiencia, este hombre va a estar siempre haciendo lo mismo que hacía Jesús. Jesús oraba. Jesús oraba, hermanos. Todo el tiempo oraba. Oraba en las noches. Oraba en las madrugadas. Oraba, hermanos, siempre que le quedaba tiempo, él estaba en comunión con su Padre. Hoy, hermano, yo siempre estoy en comunión con Dios, dicen algunos. No entienden que la comunión, hermano, no es nada más decirlo, sino que esa comunión tiene que ser como la de Jesús. Jesús podía haber dicho: yo siempre estoy en comunión con mi Padre. Entonces, ¿por qué él oraba? ¿Por qué las noches? ¿Por qué las madrugadas? Eso está en la Biblia relatado. Ahí está, hermanos, ahí mismo está. Usted lo encuentra en los evangelios. Cómo el Señor oraba, cómo el Señor estaba en las noches enteras, madrugadas, hermano. Y en cualquier momento que él tenía la oportunidad, él se conectaba con su Padre. Él estaba en comunión con su Padre. Por eso nunca pecó. ¿Saben por qué nosotros pecamos? Porque no estamos en comunión con el Padre. Por eso fue que Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Cada vez que nosotros, hermanos, me perdonan la palabra, metemos la pata y hacemos algo indebido, eso que llamamos pecado, es porque, hermano, porque no hemos velado y orado, porque no hemos estado en comunión con el Padre. Y entonces comenzamos a autojustificarnos. Es que somos débiles, es que somos humanos, todas las personas pecan, y yo soy así, yo soy asá. Y algunos otros, hermanos, como un video que vimos un día de estos, hermanos, de una mujer que se dice que ellos terminan el culto y se van al bar a tomarse una cerveza, y que eso no es malo, decía ella en su video. Y ella dice que es pastora. Y ahí sale con el pastor: este es mi pastor, y están tomándose ahí la cervecita, dice ella, la birrita, dice ella. Claro, hermanos, Jesús no pecó nunca. Pero lo que nosotros decimos es que él no pecaba porque él era Dios. Hermano, él no pecaba porque él estaba en comunión con su Padre. Porque él era manso y humilde. ¿Qué es humilde? Se lo voy a volver a repetir. Estar siempre necesitado del Padre es lo contrario a un autosuficiente. Es más bien un autodependiente. Uno que está necesitado de Él y que en esa necesidad lo busca, lo busca, lo busca, lo busca. Sé que hay fanáticos de la gracia que dicen: hermano, no hay que buscar a Dios, Dios no está perdido. Pero ya no quiero pelear con esa gente. Yo lo que deseo es ver a cada hombre y a cada mujer, hermanos, experimentando la vida de Cristo, aprendiendo de Cristo, para que tengan descanso para sus almas. Ok. Debemos de ser entonces como Cristo en todo, hermanos. En su naturaleza y en su obediencia. Cuando yo digo que debemos de ser como Cristo en su naturaleza, estoy hablando de pasar de muerte a vida. De ser, hermanos, si nosotros definimos a Dios o a Cristo, ¿cómo lo definiríamos? Lo definiríamos como santo. Yo soy santo. Lo definiríamos, hermanos, como justo. Él es justo. Entonces, cuando yo estoy diciendo, hermanos, que nosotros debemos
ser como Jesucristo. Estoy hablando en número uno, en ser como Él es en su naturaleza. ¿Quién puede ser santo por sí mismo? Todos hablamos de santidad. Pero hermanos, ¿cómo podemos ser santos por nosotros mismos? No, no se puede. Ahí es donde nosotros nos volvemos al Señor. Ahí es donde vamos a aprender de Él. ¿Para qué, hermanos? Para que esa naturaleza de Él comience a crecer en nosotros. Pero no quiero hablar mucho de eso porque todo, hermano, yo creo que tengo 2 años de estar hablando de eso. Hablando de que Cristo se ha formado, hasta que Cristo se ha formado, hasta que alcancemos la estatura y la plenitud del varón perfecto. Pero yo quiero hablar de la segunda cosa en que nos tenemos que parecer al Señor. Y la segunda cosa en que nos tenemos que parecer al Señor es en su obediencia o en su acción. Hablaba con el pastor Alex y yo le preguntaba a Alex de una canción, hermanos, de hace unos años que salió de un cantante que se llama Ricardo Arjona. Y él cantaba una canción que se llama Jesús es verbo, no sustantivo. Entonces yo le pregunté al pastor Alex, ¿usted qué entiende por verbo y no sustantivo? Usted sabe qué es verbo, ¿verdad? Acción. Y hermanos, Jesús no es sustantivo solamente. Jesús también es verbo. Y nosotros deberíamos de ser verbo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No se trata de una pasividad, de caer en una pasividad y lo único que nosotros pretendemos es ser cada día mejor. Eso está bien. No quiero pecar, no quiero fallarle a Dios. Cada día quiero ser más perfecto, cada día quiero ser más semejante a Él. Ok, pero también, hermano, tiene que venir la parte de acción de nosotros. Y esa parte de acción se llama obediencia. Yo tengo que ser como Cristo en naturaleza. Por eso hay que nacer de nuevo, hermanos. Y por eso hay que someternos a la obra del Espíritu Santo, transformándonos a la imagen y a la semejanza del Señor. Pero la señal de que eso realmente está sucediendo en nosotros, hermano, lo demuestra en muchísimos casos nuestra acción. Y esa acción, hermanos, tiene 2 canales o dos fluires. Uno es la oración y el otro es la predicación. Entonces, cuando hablo de obediencia, estoy hablando de servirle a Dios. Usted debe servirle a Dios. Yo debo servir a Dios. Y entonces, cuando estamos diciendo ser como Jesucristo, estamos hablando, sí, de ser santos, de ser rectos, de ser puros, de ser dependientes del Padre, de estar humillados bajo la poderosa mano del Señor, de reconocer que sin Él no puedo nada, pero también, hermano querido y hermana querida, también tiene que ver con servirle a Él, con obedecer al Señor en el deseo de Dios. Y entonces voy a hacerle una pregunta. Escúcheme, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere? ¿Cuántos saben lo que Dios quiere? Y usted sabe, hermano, ¿para qué Dios te quiere? Entonces yo le pregunto a usted, hermano, ¿para qué Dios lo quiere a usted? ¿Para qué me querrá a mí? Esa pregunta tenemos que responderla. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque eso tiene que ver, hermano, con ser como Él, como Cristo. Cristo tenía muy claro qué era lo que el Padre quería de Él. ¿Qué era lo que el Señor quería de Él? Por eso es que Él, hermano, fue obediente a lo que el Padre quería. Y lo que el Padre quería para Jesús es lo que quiere para usted. Lo que el Padre espera de nosotros es lo mismo que esperaba de Jesús. Él no espera otra cosa. No es que Él está esperando algo de Pedro Pablo diferente y algo de su esposa Carla diferente. No, espera de los dos, espera lo mismo. De mí también. Por eso, hermanos, si nosotros no podemos responder esta pregunta,
entonces nosotros vamos a andar como perdidos. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente? Entonces vamos a tratar de responder a eso. ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere, hermanos, esto que vamos a ver aquí un momentito. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2. Vaya conmigo a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2. Esto es lo que Dios quiere, esto que vamos a leer. Esto es lo que Dios quiere. Versículo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El versículo 3 y el versículo 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere. ¿Qué quiere? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, o sea, de Cristo. La venida de Cristo, hermanos, y su obediencia al Padre fue cuando él vio esto o lo oyó del Padre. Y entonces dijo el Hijo, yo voy a complacer a mi Padre. Yo quiero complacer a mi Padre. Yo voy a complacer a mi Padre. ¿Estará eso en la Biblia? Quisiera que vea conmigo un momentito, hermanos, San Juan capítulo 8, Evangelio de San Juan capítulo 8. Evangelio de San Juan capítulo 8. Por andar nosotros en otras cosas, hermanos, es que nos frustramos en el camino. San Juan capítulo 8, versículo 26. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y pasamos al versículo 29. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre nunca dejó a Jesús? Ahora, ¿podía el Padre, corría el peligro Jesús de que el Padre lo dejara? De hecho, ese versículo dice claramente que sí. Jesús dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Hay muchas personas que andan buscando la presencia del Padre. Y no se trata de buscar la presencia del Padre. Se trata de cuidar la presencia del Padre. Que no nos deje. ¿Por qué no dejaba a Jesús? Acuérdese que el tema se llama como Jesús. Entonces, ser como Jesús implica también esto. Que el Padre no nos deje. A Jesús no lo dejó. Yo no quiero que me deje. Yo no quiero que Él sea parte de mí. Yo sé todas las enseñanzas que se dan. Hermano, Dios nunca te va a dejar. Hermano, Dios nunca te va a desamparar. Hermano, no tendría sentido lo que el Señor dice acá. Jesús dice, el Padre a mí no me ha dejado, porque yo hago lo que a Él le agrada. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, esos 33 años del Señor, comenzando con su venida, una venida, hermanos, de obediencia, por obediencia, porque Jesús se comenzó a dar cuenta, Jesús entendió esto antes de venir y vino por obediencia al Padre, de que el Padre quería que todos los hombres fueran salvos. Y entonces, hermanos, Él viene a hacer lo más glorioso que alguien en la historia haya podido hacer. Dar su cuerpo, dar su vida, dar su sangre,
Reconciliar al hombre con Dios, cargar sobre sí mismo, hermanos, el castigo o la ira de Dios, reconciliar al hombre con Dios. Y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación para que nosotros le digamos a todos los hombres que se pueden acercar al Señor y reconciliarse personalmente con Dios. ¿Me entienden? Y entonces ciertamente, hermanos, debemos de ser como Jesús en su esencia, en su naturaleza, santos, puros, rectos. Obviamente, hermano, yo no puedo lograr eso por mí mismo. Y entonces ahí, hermano, yo voy a confesar mis debilidades al Padre. Entonces yo voy, hermano, a ser débil para que el poder de Dios repose sobre mí, para que Cristo sea formado en mí. Yo tengo debilidades, hermanos, que no quiero tener más. Esas cosas que usted siempre está haciendo y cayendo a cada rato. Peca en esto y peca, hermano, si es reiterativo su caída por causa de su debilidad. ¿Por qué usted en lo natural se cae? Es que tengo un problema en el tobillo. Y entonces a veces voy caminando y de repente se me tuerce y me caigo. Porque tiene un problema en el tobillo. Es la debilidad de ese hombre, es su talón de Aquiles. Entonces, hermano, cuando usted sabe que usted tiene un tendón de Aquiles, hermano, entonces humíllese bajo la poderosa mano del Señor para que el poder de Dios repose sobre usted y sea libre. Porque el poder de Dios se perfecciona en las debilidades. Bástate mi gracia. Quiere experimentar el poder de la gracia, esa gracia que nos transforma a la imagen de Cristo. Ok, repose, humíllese. Pero después, hermanos, entendamos que también tenemos que parecernos al Señor en la obediencia de Él. En esa misma obediencia. Yo sé que lo primero es eso que yo les dije ahora, que nosotros seamos semejantes a Él en naturaleza, en esencia. Es cierto que tenemos una semilla celestial en nosotros que tiene que crecer. Es verdad que nacemos de nuevo como un bebé y que tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Pero tanto he hablado de eso, hermano. Y si usted quiere más de esto, por favor, escuche la predicación de la semana pasada, Aprender a Cristo. Escúchela, hermano. Si usted sigue la secuencia de mis enseñanzas, usted va a ir entendiendo algunas cosas que Dios quiere hacer contigo. Pero ahora, hermanos, viene parecernos al Señor en su obediencia. Qué maravilloso es este versículo, esto que dijo el Señor: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hace lo que al Padre le agradaba? ¿Y qué es lo que al Padre le agrada? ¿Qué es lo que el Padre desea? ¿Qué es lo que el Padre quiere? El Padre quiere salvar a los hombres, salvarlos a todos, hermanos. Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces Jesús hizo su parte. Ahora, hermanos, nosotros debemos de aprender a Él. Cuando usted entra a esta escuela de Cristo, a esta instrucción del Señor, Él le va a comenzar a enseñar lo mismo de Él. Te va a comenzar a ser como Él. Ayer decía Alex, hermanos, que ¿por qué nos tienen que estar motivando para congregarnos, hermanos? No sé si ha visto, ya yo no le voy a volver a mandar a ninguno la invitación, hermano, lo invito, lo motivo a que se congregue. No, esta semana pasé, hermanos, los anuncios de nuestros horarios y ya la otra semana no pasó nada. Si usted quiere venir, viene, y si no quiere venir, allá usted, hermano. A usted no, a ningún hijo de Dios debemos de motivarlo, hermano, para que se congregue. A ningún hijo de Dios deberíamos motivarlo, hermano, para que ofrende o diezme. No, hermano, ya eso no hay que hacerlo. Eso debería estar en nosotros. Y ojalá que usted diga: sí, pastor, más bien a mí me da pereza cuando usted me mandaba la invitación, porque ¿para qué me la manda si usted sabe que yo siempre he sido fiel? Le doy la razón.
¿Qué quiere él, hermano? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Y para qué lo escogió usted? ¿Qué quiere él? ¿Y para qué lo escogió él a usted? Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué quiere él? ¿Para qué te quiere él? ¿Te necesitará el Señor? Hermano, ¿qué piensa usted? ¿Que Dios lo necesita a usted? Permítame decirle que sí. Él me necesita. Él lo necesita a usted. Y qué lindo es saberse necesitado. Yo necesito a mi esposa, de verdad. Es que de verdad yo la necesito. Y yo también necesito, ella también me necesita a mí. Cuando un matrimonio se necesita mutuamente, vamos a llegar al final de la carrera. ¿Se acuerdan, hermanos, que Dios creó una mujer para el primer Adán? ¿Se acuerdan, hermanos? Esa Eva, esa es el tipo de la iglesia. ¿Necesitaba Adán una ayuda? Claro que la necesitaba. Y entonces Dios le creó una ayuda. Dice que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces dice Dios, le voy a hacer una ayuda idónea. Pero esa ayuda idónea, hermano, la necesidad que tenía Adán no era la necesidad de tener una mujer para que le lavara la ropa. Porque Adán no tenía ropa, él no había que lavarle sus calzoncillos ni nada de eso, porque él no tenía. Entonces él no necesitaba una mujer para que le lavara la ropa. Por si acaso los hombres acá, hermanos, pensamos eso. No, yo no necesito a mi mujer para que me lave la ropa, pero qué dicha que me la lava, gracias a Dios. Tampoco necesitaba a él una mujer porque el hombre estaba quemándose, hermano. ¿Sí me entienden, verdad, el término? Para no exponer, para no ser muy así, para no hablar muy claro. Él no se estaba quemando, él no tenía problemas sexuales, hermanos. Que decía, porque él no tenía codicia, él no tenía deseos sexuales en ese momento. Esa no era la necesidad de él. ¿Saben por qué, hermanos, Adán necesitaba una ayuda idónea? Porque Dios le había dicho que había que multiplicarse y llenar la tierra. ¿Cómo este hombre podía multiplicarse si no iba a tener una esposa en la cual pudiera depositar su semilla y que comenzara la multiplicación? Entonces, si uno le hubiera preguntado a Adán, ¿la necesitas a esta mujer? Él le hubiera dicho, claro que la necesito. Sin ella no me puedo multiplicar. Dios lo necesita a usted, hermano amado, hermana amada, porque sin usted Él no se puede multiplicar. Él no se puede. Entonces, eso que Él quiere de tener muchos hijos, lo que pasa es que nosotros hablamos de salvación y decimos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero realmente, hermano, ser salvo no es otra cosa que venir a ser hijos de Dios. Nacer del Espíritu. Necesitó Dios a María, la que nosotros, o a la que se le ha llamado virgen, la necesitó. ¿Cómo iba a venir su hijo al mundo si no había una mujer? Pero todas esas cosas son tipos y sombras de nosotros, hermano. Lo que quiero decirle, que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, que todos los hombres lleguen a ser sus hijos. Pero para que eso suceda, Él lo necesita a usted. Y entonces, para mí, yo no sé para usted, para mí es un honor y un privilegio, y asumo la responsabilidad de saber que Él me necesita y yo quiero dar la talla. ¿No han visto ustedes, hermanos, hombres que van a trabajar y uno dice, wow, están enfermos, pero aún así están trabajando? ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que hay alguien en la casa que los necesita. Eso es muy maravilloso, hermano. Cuando un hombre o una mujer, también las mamás,
A pesar de que no están bien de salud, ellas trabajan porque ellas saben que alguien las necesita a ellas. Yo necesito a mi esposa, y entonces ella responde a esa necesidad. Podría no hacerlo, pero ella lo hace porque me ama. Y yo sé que ella me necesita, porque yo sé que ella me necesita. Estoy usando una analogía natural para hablarle de lo espiritual. Porque nosotros, hermanos, ni sabemos qué es lo que Dios quiere. Y muchas veces, hermanos, tampoco aceptamos que Él nos necesita. No, hermano, Dios no necesita del hombre. No es cierto. Él nos necesita a nosotros. Y yo quiero responder. Por eso dice Jesús, por eso el Padre me ama. Porque yo hago lo que Él quiere, lo que a Él le agrada. Por eso es que Él me ama. Ven. Si Él no lo hubiera hecho lo que al Padre le agrada, ¿usted cree que lo amaría? Que Jesús estaría diciendo, no importa, yo no hago lo que a Él le agrada, pero aún así Dios me ama. Eso es lo que dice el evangelio moderno. Eso es lo que dicen los predicadores, que son pura paja. Y eso es lo que un montón de hombres y mujeres tienen metido en su corazón. No importa cómo usted sea, Dios a usted lo ama. No creo eso. Eso no enseña la Biblia. Y comienzo con nuestro Señor, del cual les estoy predicando hoy, que tenemos que ser como Él. Por eso el Padre me ama, dice el Señor, porque yo hago lo que a Él le agrada. Claro, claro. Qué lindo, hermano, es cuando nosotros hacemos lo que le agrada al Padre. Entonces comenzamos a experimentar su gracia, su poder, su provisión. Comenzamos a experimentar su maravillosa obra en nosotros. Comenzamos a experimentar la sanidad en nuestro cuerpo. Comenzamos a experimentar el poder de su Espíritu en nosotros. Comenzamos a experimentar la sabiduría que viene de lo alto. Comenzamos a experimentar su poder en todas las dimensiones. Por eso decía Pablo, que cuando somos débiles, el poder de Dios reposa sobre nosotros. Y por eso le decía Pablo a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted sabe cómo es que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor. Cuando nosotros doblamos nuestra rodilla para decirle, Señor, no soy nada sin ti. Y quiero, Señor, hacer tu voluntad. Quiero, Señor, cumplir tu deseo. Quiero, Señor, ser tu ayuda. Quiero, Señor, servirte. Pero si tú no me llenas de tu poder y de tu fuerza, no lo voy a lograr. Y qué maravilloso es para Dios cuando usted, hermano y hermana, dobla su rodilla delante del Señor para decirle, Señor, aquí estoy, lléname, porque hay un mundo que te necesita, hay una humanidad que se está perdiendo y sé que yo soy tu instrumento. Ojalá que usted salga hoy de este lugar matriculado con Dios, comprometido con Él, y entonces usted va a tener todo su poder. No hay nada más maravilloso que un hombre o una mujer, joven, viejo, casado o soltero, tirado de rodillas delante del Señor, diciéndole, Señor, te necesito. Sé que tengo una tarea que cumplir. Sé que hay un trabajo que hacer. Sé que tú me necesitas, Señor. Y aquí estoy humillándome para recibir de tu poder, para recibir de tu fuerza, para recibir de tu unción, para recibir tu sabiduría, para recibir de tu espíritu, para que cuando vaya a ministrar o a predicar al que sea, tu poder fluya y podamos decir como Pablo, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con persuasión de palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y del poder. Pablo sabía cómo uno se fortalece de Dios y cómo recibe el poder de Dios. Él lo sabía, porque si usted sigue leyendo Efesios, se va a dar cuenta que ahí dice, orando en todo tiempo.
No es complicado esto, hermanos. No, no es complicado. Es humillarnos para complacer al Padre. ¿Entendió Jesús, hermano, lo que quería su Padre? Claro que lo entendió. Y una vez que Él lo entendió, Él se entregó 100% en complacer a su Padre, en el deseo de su Padre. Yo me doy por satisfecho de toda la hablada y la gritada que me estoy dando, hermanos, que usted salga de este lugar diciendo, de todo lo que dijo ese pastor gritón, aprendí algo hoy. Entendí que el deseo del Padre es que ningún hombre se pierda, que Él quiere que todos los hombres sean salvos, y que yo soy, y que Él me necesita a mí para llevar a cabo su obra. Aleluya. En el capítulo 10 aquí de San Juan, versículo 17, pase más adelantito, al capítulo 10, versículo 17, dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué el Padre amaba a Jesús? ¿Porque era su hijo? ¿Solamente por eso? Jesús no dice eso, vea lo que Él dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Por qué? Pregunto, si no la pone, ¿qué? Jesús sabía. Pero es que también Jesús ponía su vida por amor. Y entonces hay una reciprocidad maravillosa. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida. Señor, te doy mi vida. Señor, me entrego completamente a ti. Por eso el Padre me ama. ¿Cómo vamos a hablar del amor del Padre, hermanos? Viviendo en una vida de desobediencia al Señor. Por eso, hermanos, como Jesucristo también implica la obediencia. No solamente, hermanos, su naturaleza, su carácter, su naturaleza, sino también la expresión de esa naturaleza. Si realmente Cristo, hermanos, vive en nosotros y es el Señor de nuestros corazones, la expresión, hermanos, de esa realidad en nosotros es obediencia al Padre, obediencia incondicional, obediencia 100%. Descubrí lo que el Padre quiere y yo voy a luchar para que mi Padre tenga lo que quiere. Wow. Lo amo tanto a mi Padre, que quiero complacer a mi Padre. Por eso es que mi Padre me ama, porque mi único deseo es complacer a mi Padre. Es que mi Padre logre su deseo. Sin Jesús, el Padre no lo hubiera podido lograr. Sin usted y sin mí, tampoco se podrá lograr. ¿Y cuál es nuestra parte? Orar. Día a día. Pero no orar, hermanos, solamente por nuestras necesidades. Es que cuando tú, hermano, tomas la necesidad del Padre como tu necesidad, entonces el Padre te cuidará, porque usted está comprometido con Él. El Padre te va a cuidar. El Padre te va a proveer y te va a ayudar. Eso es lo que quiere decir, las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Quién no va a querer ayudar a alguien? ¿Quién no va a querer proveerle a alguien, hermano, que está dándolo todo, no por él, sino por uno? ¿Cómo no? Vuelvo a usar la analogía del matrimonio. Cuando yo veo a mi esposa, cómo ella se esmera por tener bonita la ropa, por cocinar rico para su esposo, ¿cómo no la voy a querer? ¿Cómo no la voy a querer? Si lo que está haciendo
Sé que a veces no está bien de salud y aún así lo hace. Ella se está esmerando por mí y por sus hijos. Qué desgraciados son los hijos, hermanos, que no ven esto de su papá y de su mamá. Si alguno de aquí es así, hermano, qué desgraciado es usted. ¿Sabe qué es desgraciado? Que no tiene gracia. Pero también somos desgraciados, o sea, sin gracia, cuando nosotros no nos entregamos, no le entregamos aún toda nuestra vida a nuestro Padre, como lo dice el Señor. Por eso me ama el Padre, por eso es que me ama, dice el Señor. Yo quiero también decir lo mismo, hermano. Yo sé que Dios me ama, porque he puesto mi vida por Él. Hoy le ponía un mensaje ahí en unas células y les decía a los hermanos, ustedes saben de alguien que no se congrega, hermanos, que dejó de congregarse. ¿Conocen a alguien? Hermano, vaya, búsquelo, vaya y dígale, hermano, vengo a buscarte. Dios quiere volver a levantarte. Voy a pasar por usted la otra semana. Vuelva a la iglesia. Vuelva. Por eso Él fue tan usado, Cristo, por su Padre. Verlo a Él era ver al Padre, hermano. En San Juan capítulo 14, versículo 8, dice Jesús. Felipe le dijo, Señor, estoy en San Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? La naturaleza del Padre se comenzó a formar en Jesús. Y Él le decía, veme a mí es ver al Padre. Ahora, ¿se refería Jesús a lo físico? Yo no sé si Jesús físicamente era guapo, no sé. Yo sé que algunos muy sentimentales dicen, claro, Jesús tiene que haber sido guapísimo, tal vez no. Y tal vez lo vio Felipe de arriba abajo y así es Jesús, y así es entonces, como que no es tan guapo el Padre. Pero no, Jesús no se refería a lo físico. Jesús se refería que el mismo deseo del Padre era el de Él, el que me ha visto a mí. Véame, Felipe, véame cómo soy. Soy, mi único interés es que lo que el Padre quiere se lleve a cabo aquí en la tierra. Véame pagando un precio, véame entregándome, vea dándome sin pedir nada a cambio. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Y en el versículo 10 de aquí mismo, de este capítulo 14, le dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esa era la razón por la cual Jesús pasaba en las madrugadas orando, en las noches orando. Es que lea los evangelios para que vea, Jesús era orar y orar y orar, hermano. ¿Cómo se iba a llevar a cabo el deseo del Padre, lo que el Padre quería? Solo hay dos maneras, hermanos, de que se pueda cumplir el deseo, lo que el Padre quiere. ¿Qué es lo que el Padre quiere? ¿Qué es lo que el Padre quiere? No me diga que ya se les olvidó, hermanos, porque entonces, Dios mío, soy un maestro malísimo, tengo alumnos muy olvidadizos. ¿Qué es lo que el Padre quiere? Que todos los hombres sean salvos. Amén. Uy, apóstol, yo pensé que lo que el Padre quería era mandarme carros, darme una
esposa guapísima. Yo pensé que lo que el padre quería era, y todo lo relacionamos con las cosas de este mundo. No se trata hermano, no se trata de nuestros deseos. Jesús no dijo lo que el Padre quiere, porque yo hago lo que el Padre quiere, y lo que el Padre quiere es complacerme a mí, verme a mí muy feliz, que yo no tenga que sufrir, que yo no tenga que pasar por sufrimientos. No, todos sabemos que no es verdad, que Él, hermano, muchas veces se salvó de ser apedreado, muchas veces, hermano, a Él lo rechazaron, a Él lo humillaron, a Él lo menospreciaron. ¿Y usted cree que a Él no le dolían esas cosas? Sí le dolían. Y por último, hermano, a los que Él amó y a los que Él vino a buscar, terminaron crucificándolo. Entonces no era que el Padre no quería el sufrimiento del Señor. Y si alguno de nosotros piensa que el Padre, hermano, lo que quiere es que nosotros no tengamos que sufrir, entonces no han leído la Biblia ni saben nada de la historia, porque todos los apóstoles fueron, hermanos, asesinados, matados, rechazados, apedreados. La iglesia del primer siglo, los que amaban al Señor, hermanos, fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron asesinados, muchos de ellos, hermanos, por los que se llamaban hermanos. Entonces, el Padre, el verso 17, perdón, el verso 10. No creas que yo soy el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe, tanto tiempo que me has visto y todavía no me conoces, todavía no conoces al Padre. Felipe, ¿cómo soy yo? Y entonces, hermanos, nosotros no podríamos parecernos al Señor físicamente, hermanos. Algunos nacimos ya feos y ya no hay, hermano, ya no hay remedio. Algunos nacimos pequeños, pero también otros tuvimos la dicha de nacer guapos. Entonces no se trata de ningún tipo de apariencia física. Cuando Jesús le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es, Felipe, la pasión que usted ve en mí, el amor que usted ve en mí hacia el Padre y el amor que tú ves en mí por las almas, así es el Padre, así es Él. El Padre lo que quiere es que nadie perezca, y yo tomé el deseo de mi Padre en mi corazón. Yo tomé lo que mi Padre quería, yo lo abracé, lo tomé, y entonces me estoy comportando de la misma manera que el Padre. Y entonces el Padre, cuando me vio que yo hice eso, me comenzó a proveer su poder, me comenzó a proveer su unción, me comenzó a proveer todo para que yo pudiera hacer la obra con poder. Por eso usted lo vi echando fuera demonios y sanando enfermos y resucitando muertos en la parte externa y natural. Hermano, eso no va a ser diferente con nosotros. También ese mismo poder comenzará a fluir por ti para que lo que el Padre quiere se pueda llevar a cabo. Hermano querido y hermana querida, cuando te rindes al Señor y abrazas su deseo y su querer, entonces sucede lo que dice el verso 10, el verso 14, el verso 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Claro, hermano, si usted quiere tener el poder de Dios fluyendo, si usted quiere que el poder de Dios fluya en ti y a través de ti, hermano, hagamos lo que el Padre quiere. Y voy a terminar en esta mañana llevándomelos de nuevo a Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. El contexto del versículo 4 que leímos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Hermano, Dios no está preocupado en otra cosa. Entendámoslo. Él no está preocupado en otra cosa. Nuestras necesidades son suplidas cuando nosotros abrazamos el querer de Dios, el deseo de Dios. Todo lo que necesitamos va a ser suplido por Él. Dije todo lo que necesitamos. Pero puede ser que nos maten.
Puede ser que nos rechacen. Puede ser que nos menosprecien y el infierno entero se levantará, hermanos, contra uno y contra una iglesia entendida en esto, para impedir que la gente te escuche. Porque, hermano, porque el diablo sabe que usted tiene algo en usted, que usted abrazó el querer de Dios, el deseo de Dios. Y el diablo sabe que cuando un hombre, hermano, agarra el querer de Dios como su querer, por él va a fluir el mismo Padre. Jesús dice, por eso es que el Padre me ama y el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Él. Porque yo soy obediente a Él y me entregué a su deseo, a lo que Él quiere. Dios mío, que salgan ustedes hoy de este lugar con ese entendimiento. Y entonces ustedes también van a ser como Cristo en este sentido, en este aspecto de la obediencia. Dice en este capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ven, hermanos, ven. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Solo dos cosas, son dos cosas, hermano. Abrazar el querer de Dios tiene que ver con orar, hermano, y predicar, nada más, hermano. Eso es todo. Pablo decía que él predicó a Cristo por todas partes, a tiempo y fuera de tiempo. Y de todos los apóstoles, el que más habla de orar es Pablo. Porque él también lo entendió. Y él abrazó el deseo de Dios, el querer de Dios. Porque, hermano, dice que el Señor exhorto ante todo. Ante todo, dice, ante todo. Él antepone ante cualquier cosa, hermano, el deseo de Dios es que oremos por todos los hombres. Dice el versículo 2, dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ven, hermanos, esto es bueno y agradable. Si hay algo que le agrada al Señor, cuando el Señor Jesús, hermanos, del cual yo le estoy diciendo que tenemos que ser como Él, se iba y se apartaba y se arrodillaba, y ella estaba, hermano, llorando, gimiendo delante del Padre, pidiéndole al Padre que por favor lo llenara de su poder, de su gracia, que le mostrara cómo tenía que hacer esto, cómo tenía que hacer lo otro, que lo guiara. Hermano, eso era bueno y agradable. Y entonces el Padre venía con poder y fluía a través de él. Cuando Él lo ve a usted, hermano y hermana, sin importar cómo sea usted, no importa cómo sea, no importa cómo sea, pero cuando Él lo ve a usted arrodillado, diciéndole: Padre, aquí estoy, Señor, quiero que los hombres también se salven, quiero predicarle a la gente y que me escuchen, quiero que ellos vengan al conocimiento tuyo. Hermano, eso es bueno y agradable ante los ojos de Dios. Usted no agrada a Dios de otra manera, hermano. Entiéndalo. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Dice que oremos, hermanos, por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Hay un montón de profetas profetizando ya lo que en el 2023, según ellos, les dijo Dios. Y algunos de ellos, hermanos, están mandando juicio y diciendo que le va a caer un juicio al presidente de Nicaragua, al presidente de Argentina, al presidente de Venezuela, al presidente este y al presidente otro. Y yo veo a mi Señor aquí diciéndole a la iglesia, a los hombres y a las mujeres, que oremos por los que están en eminencia. Porque Él quiere que esa gente se salve. Dios lo sabe, delante de Dios lo voy a decir, no miento. El presidente pasado, oré mucho por este presidente pasado, para que el Señor se le revelara a él y lo salvara. Y también para que le diera, hermano, y lo ayudara, para que hiciera las cosas de la mejor manera. Estoy orando por don Rodrigo de la misma manera, porque aquí dice, hermano, que cuando nosotros oramos por los que están en eminencia, presidente, gabinete presidencial, magistrados, jueces, diputados, ministros, entonces podemos vivir quieta y reposadamente. Pero, hermano, en vez de orar, en muchos lugares lo que hacen es hablar. Se lo decía el jueves, aquí hay varios hermanos nicaragüenses. Hermano,
Por eso es que en Nicaragua o en Cuba o en Venezuela la gente, y todos los que me están viendo por internet, si viven en Venezuela, si viven en Nicaragua o si viven en esos países donde no se puede vivir quieta y reposadamente, es porque, hermanos, en vez de estar orando por sus presidentes, lo que están haciendo es hablando mal, diciendo cosas, que la tal Chayo, ¿verdad? Que es la señora, la esposa de don Daniel Ortega, es bruja. Eso es lo que Dios le dice a usted. Hermano nicaragüense que me estás viendo ahí por la televisión, digo por la internet. Eso es lo que dice Dios, que usted hable mal de ella. Dios quiere salvar a esa mujer. Dios quiere salvar a Daniel. Dios quiere salvar a Maduro. Ojalá que haya un montón de venezolanos escuchándome. Porque aquí dice que cuando nosotros oramos por ellos, hermanos, dice que para que vivamos quieta y reposadamente. Oremos, hermanos, por nuestros presidentes, por todos los que están en eminencia. Pero ¿cuál es la primera oración que debemos de hacer por ellos? Hermano, la primera es que se salven, que el Espíritu de Dios venga sobre ellos para que nazcan de nuevo. Y la segunda oración que tenemos que hacer por ellos es, hermanos, que Dios les dé sabiduría y un corazón humilde, sumiso, para que gobiernen el país, para no vivir de otra manera. Que Dios guarde a nuestro país Costa Rica. Oremos por nuestro presidente para que Dios lo ayude, pero sobre todo para que Dios lo salve, porque lo que Dios quiere es salvar a todos los hombres, incluyendo nicaragüenses a Daniel Ortega, venezolanos a Maduro, cubanos, no sé cómo se llama el presidente de Cuba, norcoreanos al señor ese. Y así podemos hablar con todos, hermanos, de todos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vamos a verlo. Vea el versículo 4, me lo ponen. El cual quiere, por favor, vean el todos. Por favor, vean el todos. Cristo no murió por uno. Esa maldita enseñanza de la predestinación hay que echarla fuera de la iglesia, porque la interpretan como que el Señor solo murió por los predestinados. Y aquí dice mi Señor, aquí dice el Espíritu Santo, que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Que se hagan rogativas, oraciones por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Dice el verso 2 y el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, incluyendo nuestros presidentes, nuestros diputados, nuestros ministros, nuestros magistrados. Y de ahí, hermanos, hasta el obrero más bajo, hasta el que duerme en un cartón debajo de un puente, hasta el que está tirado en la esquina, hermano, al narcotraficante, al sicario que mata por dinero, hermano, al violador de niños, al homosexual o a la lesbiana. Dios quiere que todos ellos sean salvos. Y hay, hermano, hay una forma de que lo sean, cuando la iglesia abraza el deseo de Dios y le decimos: Señor, lo que tú quieres es lo que yo quiero, y doblamos nuestra rodilla y le decimos: Señor, yo no puedo, no sé cómo, pero tú tienes el poder, tú tienes la unción, tú tienes tu espíritu, lléname para hacerlo con poder. Y una iglesia orando así, una iglesia orando así. Si todos los que salimos de acá hoy oramos así, clamamos delante del Padre, nos humillamos bajo su poderosa mano, diciéndole: Señor, soy débil, pero perfecciona tu poder en mi debilidad. Hermano, lo que vamos a ver es miles y miles y miles de mujeres y hombres naciendo de nuevo, pasando de muerte a vida, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su nombre, que así sea. Que así sea.
¿Y cuántos hoy quieren apuntarse a la escuela de Cristo? Yo quiero estar en la escuela de mi Señor. Yo quiero ser como Jesucristo. ¿Cómo queremos ser? Yo no sé usted, yo sí quiero ser como Jesucristo. En su esencia y en su acción. No solamente sustantivo, sino también verbo. Amén. Póngase de pie.